Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Fundación Progresa presenta en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami. Cambio de Switch, el programa radial menos neutral de Chile. Muy buenas noches a todas las y los progresistas. No habla Marco Enrique Ominami, sino que Patricia Morales, directora ejecutiva de Fundación Progresa. Es un placer estar con ustedes. Esta noche tenemos dos invitados excepcionales, a María José Poblete de Fundación Pro Acceso y Pablo Collada de Fundación Ciudadano Inteligente. Primero que nada, muchas gracias a los dos por estar aquí esta noche. Quisiera partir pidiéndoles a cada uno que se presente, que explique qué es lo que hace su fundación, y a partir de eso hablamos del tema que es justamente el empoderamiento de la ciudadanía y cómo ven ustedes desde sus fundaciones lo que está pasando en Chile hoy en día. María José, empiezo contigo. Bueno, muchas gracias por la invitación. La Fundación Pro Acceso es una fundación que existe desde hace ya bastante tiempo, desde el año 2004, que vela por la transparencia, por el acceso a la información pública, la participación ciudadana y también por la protección de los datos personales. La fundación nació cuando no había ley de transparencia y acceso a la información pública, y entonces el primer gran objetivo de esta fundación legal fue que hubiese una ley, pero una ley con un organismo de control, que hoy día es el Consejo para la Transparencia, que ha sido fundamental en justamente velar por el respeto de este derecho, porque se difunda, y hoy día existe, se utiliza, y eso es gracias a... No puedo dejar de este preguntarte pero respuesta corta para que pasemos también con Pablo, pero ¿qué tan acorde a lo que ustedes pedían en su minuto es la ley de transparencia hoy en día en Chile para acceso de datos públicos? Yo no estaba en el 2004. Parto por ahí para no arrogarme flores que no me corresponden. Pero yo creo que la ley es una ley bastante extraordinaria, tiene estándares muy altos. A nosotros nos parece que hay ciertas cosas que efectivamente podrían haber sido distintas, como por ejemplo el estándar aplicable a las empresas públicas, a las empresas en que el Estado tenga participación, e incluso a las empresas que otorgan o que prestan servicios públicos o bienes públicos, como por ejemplo salud, por ejemplo. Eso nos parece que es deficitario, pero en general la ley es una ley eficiente y eficaz justamente porque tiene este Consejo para la Transparencia que, como se dice, es un órgano que en definitiva tiene un órgano fiscalizador y que además resuelve. Claro. Pablo, cuéntanos de Fundación Ciudadano Inteligente. Bueno, la fundación es una fundación un poco más joven. Nació en el 2009 y justo desde esa época se puso como objetivo apoyar el fortalecimiento de las democracias en Chile y en América Latina, justamente con temas similares, ¿no? Con temas de transparencia y participación ciudadana, de acceso a la información, y con la característica de utilizar la tecnología para esos fines. ¿Cómo podemos utilizar la tecnología en el fortalecimiento de la democracia? Y entendiendo ese espacio de interacción como ese lugar donde los ciudadanos dialogan con su gobierno y que en esa interacción, bueno, pues se busca fortalecer los espacios para cada uno, ¿no? Espacios que mejoren los servicios públicos, pero que también, pues al final, sean espacios representativos y de deliberación. Tengo una pregunta para los dos. El hecho de buscar justamente mejorar este diálogo entre ciudadanía y gobierno o sector público, por así decirlo, parte de una primicia de que existe ese diálogo. Y lo que vemos en Chile crecientemente es que a pesar, y lo hablamos un poquito, ¿no? A pesar del movimiento estudiantil, a pesar de que quizás como nunca en muchos años están hablando de reformas que son bien estructurales y que la gente las demanda, ese diálogo no está ocurriendo. No está ocurriendo más, no sea en las urnas, que es el lugar natural donde finalmente se produce, no sé si un diálogo, pero en fin, un posicionamiento de la ciudadanía. O sea, la desafección política llegó a tal nivel que de alguna forma ese diálogo está descompuesto. ¿Qué pasa? ¿Cómo ven ustedes ese tema? Porque pareciera ser que primero hay que recomponer un vínculo para que luego garantizar que ese vínculo se dé dentro de un margen, un contexto, unos términos de referencia en que sean lo más transparente, democrático que sea posible. A mí me surgen dos respuestas o reflexiones a raíz de lo que tú estás diciendo. Por un lado, yo creo que
lo que está ocurriendo hoy día, por ejemplo, no fortalece en nada la confianza ciudadana. Entonces, cuando el discurso y los hechos se encuentran tan poco, yo creo que eso no favorece ni fomenta lo más mínimo el diálogo, porque en definitiva para el diálogo tienen que haber dos interlocutores que se consideran válidos. Y si tú sientes que en realidad tu interlocutor te está diciendo algo y en realidad no se están haciendo necesariamente las cosas que se dicen. Y por otra parte, yo creo que los instrumentos jurídicos son bastante deficitarios. Porque, por ejemplo, está la ley 20.500, que es una ley de participación ciudadana, que dispone de una serie de mecanismos de participación que, por ejemplo, obliga a todos los organismos del Estado a tener un consejo de la sociedad civil con representantes de la sociedad civil, permite a la sociedad, a cualquier ciudadano, solicitar que se declare de interés general un tema que está en la administración y que por lo tanto se someta a consulta pública. Nosotros hemos tratado justamente de utilizar este mecanismo y no nos ha resultado. Lo hicimos como Consorcio por la Transparencia, que es una asociación en la que estamos juntos con Ciudadano Inteligente, además de la Fundación Pro Bono y Ciudad Viva, y no nos ha dado resultado, ¿entiendes? Nos ha sometido a consulta pública. Es una ley que no tiene tampoco ningún tipo ni de sanción, ni órgano de control, como te decía, que la ley de transparencia era tan potente justamente gracias a eso, a que además de establecer principios, derechos y una serie de normas, tiene un órgano fiscalizador y tiene sanciones en caso de incumplimiento, que podrían ser mayores, pero tiene sanciones. Eso me lleva, y también te hago ahí la pregunta, aprovecho, Pablo, de lo que tú me estás mencionando, María José, me recuerda inevitablemente la Comisión Bravo. La Comisión Bravo es la comisión en Chile que se reunió, que armó el Ejecutivo para discutir el sistema de FP que tenemos. Y la primera discusión que hubo en esa comisión, que también hubo en las distintas comisiones que se han creado, fue ¿quién compone esa comisión? ¿Y cuáles son las atribuciones de esa comisión? La idea era que fuese una comisión ciudadana donde se pudiese discutir justamente el sistema previsional y a partir de eso tener un proyecto de ley medianamente discutido. Y lo que vimos, o lo que al menos nosotros desde Fundación Progresa criticamos bastante, era la composición, que no era para nada representativa, sino que eran muy pocos los miembros que no estaban a favor del sistema de FP, que es un tema per se, obviamente. Y luego, segundo, que también es un problema, las conclusiones que salen de esas comisiones no son vinculantes. Entonces, existen estos mecanismos, como por ejemplo las comisiones, también en educación. Me invitaron una vez como directora ejecutiva de la Fundación a una de las comisiones de educación que no tienen, y llamé al Ministerio de Mineduc, pregunté a una persona que conozco ahí si esto era algo formal, porque era como un mail masivo, y me decían que en realidad están organizando varias comisiones de consulta. O sea, claro, existe la figura legal, digamos, pero rápidamente uno se da cuenta que o hay una compensación que está muy sesgada, o hay una especie de desorganización en la composición y además no es vinculante. Entonces ahí se pierde ese mecanismo. ¿Qué se hace? ¿Esto es algo propio a Chile o qué nos dice la experiencia comparada sobre qué debiera suceder? Yo creo que es una discusión que está muy abierta y muy caliente en este momento. Una de las frases que he estado rondando por ahí es que estamos en una situación en la que tenemos un sistema político diseñado en el siglo XIX, con instituciones diseñadas en el siglo XX, tratándoles de hablar a ciudadanos del siglo XXI, ¿no? Entonces, que evidentemente con esta disparidad y con ese desfase, ¿no?, en términos de las instituciones, cómo funcionan, y las personas y lo que necesitan y la dinámica, y entonces evidentemente con este desfase se vuelven ahí procesos en los que empiezas a hablar lenguajes diferentes. Eso que mencionas, pues, es algo que pasa aquí y pasa en muchos países, y la realidad es que en términos de la forma en la que vamos rompiendo ciertos paradigmas que funcionaron en las instituciones democráticas hace 100 años, pues ya no funcionan hoy porque tenemos otras herramientas, tenemos otros medios, tenemos también otra capacidad para ser representados y ser representantes también. Entonces, en esos términos, de pronto, las instituciones que trabajaban con una dinámica en la que, bueno, pues si yo ya llegué al cargo público, yo tomo las decisiones porque ya yo recibí esa encomienda, y de pronto empiezan a generarse estos espacios donde es necesaria una interacción y una deliberación. Pero evidentemente pasa que hay inexperiencia de ambos lados, hay inexperiencia dentro de las instituciones públicas y hay inexperiencia en muchos casos de la ciudadanía. Entonces ahí vamos todos tratando de entenderle, y sin embargo, desafortunadamente, muchos de estos espacios han sido poco
poco auténticos. ¿Y a qué me refiero con poco auténticos? Me refiero a que de pronto dicen, no, es muy importante la participación ciudadana porque de pronto alguien, ¿no? Se le ocurrió que era importante. O porque de pronto es una tendencia internacional hablar del valor de la participación ciudadana. Entonces las instituciones dicen, no, sí, vamos a crear una comisión o vamos a crear un consejo de participación ciudadana, invitamos gente y sin embargo, bueno, son espacios de simulación en el que la gente va, participa, comenta, pero al final se toman las decisiones de la misma manera que se han ido tomando desde hace 80 años. Entonces eso evidentemente no solamente no abona a mejorar la relación, sino la desgasta aún más. Y eso es parte de lo que ahora estamos tratando de luchar con una ley nueva de participación ciudadana en la que realmente pues nadie sabe bien cómo aplicar y cómo implementar en términos auténticos en los que si la participación realmente va a ser vinculante, realmente va a modificar en la manera en la que se toman las decisiones y va a poner al ciudadano a interactuar con el gobernante de tal manera que se lleguen a acuerdos en conjunto, que sean respetados y que sean la manera en la que se orienta la política pública. María José, ¿qué pasa con la fragmentación de las voces? Porque una de las cosas que hoy en día está también en el debate en Chile es que, por ejemplo, en materia sindical, en materia laboral, está la CUT, está la CAT, pero todos sabemos que están muy debilitadas porque había un proceso de debilitamiento del mundo sindical en Chile que viene hace años y entonces hoy día tú tienes, por una parte, un fenómeno de multidimensiones de sindicatos, pero a la vez sindicatos que pueden ser muy pequeños y que pueden representar un conflicto súper potente. Y lo que vimos, sobre todo en el gobierno anterior, es que fallaba la institucionalidad en el sentido de que ya tú tienes algunos movimientos sociales que saben que quizás ni el alcalde de turno, ni el intendente de turno, ni el ministro de turno va a ser suficiente y ese conflicto solo se va a resolver si se transforma en un conflicto nacional vía prensa, por así decirlo, con el presidente o en este caso la presidenta de la República. Entonces, ¿qué pasa con esta fragmentación de las voces que va acompañada de finalmente un debilitamiento institucional? Me refiero un poco a lo que tú comentabas sobre que no hay un interlocutor válido. Entonces, sobre todo yo me recuerdo que en 2011 la sensación y también con Barrancones era que finalmente se están perdiendo todos los eslabones del interlocutor y podía ser cualquier interlocutor ciudadano con el presidente. Y ahí eso es un problema de institucionalidad no menor. Sí, a mí yo creo que es súper complicado cuando los problemas se solucionan según quién tiene mejor o mayor acceso a la prensa, o sea, sobre quién... en realidad el que logra lo que busca es el que tiene más cobertura. Yo creo que eso habla de lo que tú estás diciendo, de un debilitamiento, o sea, de una fragilidad de la organización, de las organizaciones civiles. Y yo no sé muy bien cómo podríamos ir avanzando si no es justamente avanzando en la confianza. Porque creo que eso es un reproche que nos tendríamos que hacer las propias organizaciones civiles de por qué no somos capaces de funcionar en conjunto. Porque yo veo, por ejemplo, áreas en las que están, por ejemplo, en área de salud, los enfermos, o sea, no los enfermos, sino que aquellos que están, los pacientes, están completamente fragmentados. Y probablemente si la salud se tomara como un tema común, que en realidad más allá de cada una de las patologías hay un tema común de acceso a la salud, se podría lograr muchísimo más. Y tener una voz mucho más válida frente a un interlocutor tan potente como es el Estado. Nosotros desde Transparencia hemos tratado de crear una instancia, somos muy poquitas las organizaciones dedicadas a la transparencia, y hemos tratado de trabajar lo más coordinadamente posible y tenemos este consorcio por la transparencia en el que tratamos de más allá de las diferencias, de las diferentes posiciones que tenemos cada uno con respecto a ciertos temas, hay valores comunes que son los que nos mueven. Pero yo creo que tiene que ver con una evolución. Yo creo que tenemos que ir confiando más en el del lado. ¿Y los medios cómo interactúan específicamente en Chile? Los medios en relación justamente al tratamiento de la información. O sea, tú tienes un ciudadano o un movimiento. Yo cuando vemos la televisión chilena, Pablo, en estos últimos años ha hecho un giro bien drástico, por no decir dramático, la televisión abierta. Entonces, la llegada de la televisión por cable y además de Netflix y todas estas otras cosas ha hecho que si ya la oferta, lo que en un principio era un problema de oferta, en los años 80, 90 era un problema de oferta programática distinta, hoy día hay un tema de calidad que es bastante brutal y se ve sobre todo en el tema de los noticieros. O sea, antes tú tenías noticieros
que no pasaban farandulandia, por así decirlo, que pasaban cierta información, bueno, sí, noticias, estoy haciendo un juicio de valor, obviamente, pero hoy día pareciera ser que ese tipo de información, ese tipo de comunicación se transmite solo vía algunos canales de noticieros particularmente, y en las noticias centrales de... a 21 horas pasan información cotidiana, cosas que son de contenido, de formación, y otras que tú dices es un poquito farandulero, digamos. ¿Qué está pasando ahí también con los medios como rol a la hora de informar a la ciudadanía? Porque Sí. yo estoy de acuerdo que la red de Internet está en Chile, yo estoy de acuerdo que Chile tiene una tasa de penetración de Internet bastante decente y deseable, pero la verdad es que todavía sigue siendo un medio bastante de élite. O sea, Twitter y Facebook no es algo al cual tenga acceso todo el mundo. Entonces, lo cierto es que la televisión abierta sigue siendo el principal informante al ciudadano común y corriente. Esa es una realidad, digamos. Cualquier persona que trabaje en política pública lo sabe. 5 minutos en televisión abierta valen 3 meses de trabajo en Twitter, en Facebook, en lo que sea. Entonces, algo está pasando ahí también, que tenemos una televisión que ha dejado de lado esos temas y tiene un impacto evidente sobre la articulación que se produce entre el ciudadano y el Estado o los otros entes. Yo creo que es un tema bastante elitista en general, estos temas que nosotros, y te das cuenta por quién se interesa. O sea, son los diarios, son columnas de opinión, pero yo creo que las redes sociales, y ahí ustedes tienen mucho más que decir, son las que pueden ir cambiando ¿o no? Claro, bueno, es que creo que tiene que ver, bueno, hay varias cosas, y creo que en el tema de los medios pasa un poco lo mismo que pasa en las instituciones públicas, ¿no? O sea, que las instituciones públicas se diseñan con una visión muy unidireccional, ¿no? O sea, el que dice y los que escuchan, ¿no? Y así era, el que toma las decisiones desde el sector público y los ciudadanos, que son los que reciben los beneficios de esto. Y lo mismo en digamos, los canales de comunicación tradicionales, ¿no? Está el que comunica y los que escuchan. Y eso evidentemente, bueno, también defiende una serie de intereses. O sea, las grandes cadenas de televisión, en fin, de telecomunicaciones, también responden a ciertos intereses. A veces son un poquito más flexibles, a veces no tanto, a veces tienen una línea, a veces otra. Y sin embargo, también en los mismos, y creo que tiene que ver con lo que mencionabas hace un momento, o sea, sí, evidentemente, los medios alternativos, que cada vez son menos alternativos y cada vez son más comunes, por lo menos para cierto grupo de población. O sea, tú te vas a poblaciones más adultas y sí, la televisión sigue siendo la fuente principal. Sin embargo, te vas a grupos más jóvenes y la televisión deja de ser un actor que tiene ese nivel de relevancia, y ya la gente ve más a los blogueros de YouTube, ¿no? Y por ahí recibes los comentarios, las noticias, y cada vez más revisan en su Facebook, y esa es su línea de noticias. Pero viendo, porque yo siento, es un debate que tenemos en la Fundación, ¿eh? Acá estoy presentando un debate que tenemos sobre el impacto real, o sea, a mí no me cabe duda del impacto que tienen los blogueros sobre las tomas de decisión. Pero ¿qué capacidad tiene la gente que está desde Arica, Punta Arenas, de saber cuáles son los trending topics, los blogueros más importantes y conectarse a ellos? La pregunta es, ¿cómo estamos en relación, no a Estados Unidos, porque eso es imposible compararse, pero cómo estamos en relación a nuestros par latinoamericanos en esa materia? José. Más que quería tomar lo que estaba diciendo Pablo, porque perdón, hay dos temas que para mi gusto son fuertes. Uno es cuál es el rol de las redes sociales, y otro es qué es lo que esperamos de los medios. O sea, yo creo que las redes sociales son capaces de levantar temas como no se habían levantado nunca. Un tema que se transforma en un tema en Facebook o en Twitter, o que la gente empieza a hablar de eso. Y que no lo puedes obviar. Aparece como tema, y eso yo creo que es algo completamente nuevo. O sea, hay un tema que simplemente tú te das cuenta cómo se comparten los videos en Facebook y aparece en televisión, como dices tú. Pero ahí entonces, ese es un rol que yo creo que no se le puede pedir a las redes sociales profundidad en el análisis, no se le puede pedir generar propuestas de política pública, no se les puede pedir nada más allá de, que me parece que ya es enorme, levantar temas que nunca hubiesen sido levantados si no fuera por la existencia de estas redes sociales. Pero el segundo aspecto de lo que tú estabas mencionando, creo que tiene que ver con qué esperamos nosotros de los medios de comunicación. Porque uno sabe que los medios de comunicación pueden tener una tendencia, y en realidad esperar de un medio de comunicación que sea completamente neutro y se dedique solamente a informar es iluso. Pero
de ahí a evitar a que se transformen los medios de comunicación o, por ejemplo, los canales de televisión simplemente en negocios que van a entregarle, porque tiene que ver con la oferta, como decías tú, pero tiene también que ver con la demanda, porque yo tengo la impresión que sea incluso, no sé si hay tanta demanda por mejor calidad. Yo no estoy segura que se espere mejor calidad. Entonces, ¿hasta dónde uno tiene que modificar la oferta y empezar a proponer otro tipo de medios de comunicación con otro tipo de contenido, que es lo que se está discutiendo con las nuevas leyes de medios y todo? ¿Hasta dónde uno tiene que también generar un nuevo medio de comunicación? Para que tenga otro rol, para que tenga un rol que informe y que vaya de la mano justamente con otro tipo de ciudadanía. Y el rol del canal público, porque efectivamente pareciera ser que ciertas televisoras, canales abiertos, han tomado la decisión efectivamente que si hay ciertos contenidos más producidos en cable, ellos se van a dedicar a otro tipo de contenido. Ok, está bien. Es una decisión que es propia, digamos, y es respetable. ¿Qué pasa ahí con el canal público? Sí. Porque el canal público no, a mi entender, no puede darse ese lujo, no puede decir el contenido de calidad, entre comillas, veamos que lo que es calidad después, se lo dejo a otro. No, o sea, ahí hay también una vocación de formación. Y pareciera ser que en Chile tampoco el Estado, o sea, el Estado no tiene ni siquiera una imprenta ahora. O sea, si tú quieres crear un diario, tienes que explicarle a todos los estudiantes que nos escuchan que uno tiene que ir a pedirle servicio, al favor, a los grandes grupos que tienen imprenta de que, por favor, imprímame mi diario. Entonces, hay también un tema de concentración de medios que tiene que ver con la pluralidad. Yo no creo que exista la imparcialidad en los medios. Hay toda una discusión filosófica sobre eso, la podríamos tener. Pero lo que sí uno puede pedirle a un medio, o al menos al Estado, es que garantice la pluralidad de medios. Que de alguna forma te voy a decir sí se da en la radio, a pesar de que en Chile existe una concentración de medios impresionante, sí se da eso en la radio, no se da en la televisión. Sí. Bueno, es que lo que tú dices es... ¿Qué es televisión pública? ¿Qué es público? ¿Público es lo que le gusta a todo el mundo? No, o sea, yo creo que la reflexión de nosotros como sociedad, como comunidad, como qué es lo que pretendemos, porque no, cuando salimos de la lógica de qué es lo que vende, eso es lo que uno esperaría de un canal público, creo yo, que tenga ciertos bolsones que no únicamente se rijan por qué es lo que va a tener mejor rating, qué es lo que va a tener mejor audiencia, sino que qué es lo que nosotros esperamos entregar como información. Claro, que no pasen los documentales o las películas nacionales a las 12 de la noche. Exactamente. Que era así como el gran debate que hubo cuando pasaron, era la película recuerdo, no sé, pero era así como que la pasaron a las 12 de la noche. El diario Agustín, que fue una tremenda pelea para que pudieran... Claro, gran pelea para salir, y cuando salió a las 12 de la noche. Pero lo que es interesante discutir, y que quizá nos regresa a la parte anterior del tema, es esa gran pelea, ¿no? ¿Quién hace esa gran pelea? ¿No? ¿Lo hace la ciudadanía? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué ciudadanía? ¿Qué grupos de ciudadanos? Y en esos términos, o sea, quizá me regresaría como a ese rol del ciudadano en su capacidad para exigir, para demandar, para incidir en la agenda pública. La agenda pública igual de un canal de televisión público o quizá, o sea, inclusive privado, y la agenda pública de la manera en la que funciona el mismo Estado. Y ahí creo que nosotros como organizaciones de la sociedad civil, pues también nos paramos en una situación en la que pues sí, es importante ser autocríticos y es importante reconocer la manera en la que se van definiendo las dinámicas de lo cotidiano socialmente, ¿no? O sea, cómo se van poniendo los temas en la agenda, quién los pone, cómo se ponen, y cómo nosotros como sociedad civil podemos y tenemos la capacidad de interactuar entre nosotros, articularnos y decir, oigan, este punto es importante, lancemos una campaña, seamos una voz relevante, una voz disonante inclusive, una voz que dialoga, ahí, Pablo, etcétera. Les quiero hacer una pregunta provocadora. Hablamos mucho de los movimientos sociales, de las organizaciones civiles. El tema es, claro, una organización civil le hace una petición, hace solicitud, se manifiesta y dice representar a alguien. El Estado, por su parte, obviamente tiene que atender esa voz, pero ¿cómo sabemos a quién representa? Porque en definitiva la política juega según ciertas reglas del juego que tienen que ver con una institucionalidad, que tienen que ver con partidos políticos representativos. ¿Cómo lograr que efectivamente uno esté apoderando una organización que también rinde cuentas y que uno se asegure que quien es el vocero y quien te entrega peticiones representen a alguien y no representen a su subgrupo? O sea, finalmente, cómo darle credibilidad y cómo garantizar y que no se cree un movimiento que sirve para cooptarse en alguna determinada coyuntura y que después
se vaya. Pero vamos a ir a la pausa antes de responder esta pregunta y solo agradecer una vez más a Café del Autor, que queda en Manuel Montt 334, que nos regala estos ricos cafés y galletas. Volvemos a la pausa y respondemos esta pregunta. Estamos aquí junto a María José Poblete y Pablo Collada, uno de María José de Fundación Pro Acceso y Pablo Collada de Fundación Ciudadano Inteligente. Justo antes de la pausa estaba preguntándoles sobre parte del debate que también se ha dado en Chile debido al debilitamiento de los partidos políticos, y es a quiénes representan finalmente las organizaciones sociales, los movimientos sociales, quiénes son, a quiénes le responden y finalmente cómo finalmente actúan dentro de la política, pero al margen de la institucionalidad política. Entonces, ¿cómo se garantiza que estos movimientos también tengan reglas claras, democráticas a su interior? Eso no significa que no haya que hacer una urgentísima reforma a la ley de partidos políticos, pero ¿cómo garantizamos también que los movimientos sociales no sean cooptados? Que ese debate se ha dado para todos los lados. O sea, vimos recientemente que en el primer proyecto de ley sobre reforma del lucro, copago y selección, se criticaba también muchas veces que la CONACEP estaba cooptada por uno u otro partido político. Entonces, ¿cómo se garantiza que los movimientos sociales, que son un nuevo actor, o al menos en Chile más empoderado, también garanticen den garantías de transparencia, de cumplimiento con ciertos estándares de calidad para ser un representante válido ante el Ejecutivo? Bueno, es una preguntota, ¿no? Y creo que es importante como hablar de, en general, ¿no? Abrirlo a todos los mecanismos de organización de la sociedad, ¿no? De la sociedad civil, digamos, y empezando por los partidos políticos, ¿no? O sea, los partidos políticos como estas entidades de organización y de representación, ¿no? Desafortunadamente, en una democracia relativamente joven, ¿no? en una renovación del ejercicio democrático en Chile, pues los partidos políticos se han desgastado bastante rápido. Y tenemos un desgaste que se ve en las encuestas sobre la confianza que tiene la ciudadanía a los partidos políticos, que es bajísima, ¿no? y es terrible. Y entonces se abren nuevas opciones de participación que tienen que ver con las organizaciones estudiantiles, obviamente, pero también con otras organizaciones de la sociedad civil. Ahora, entramos ahí a un juego bastante curioso, porque tiene que ver con, bueno, pues tú a cuánta gente representas, tu organización de temas ambientales, pues a quién representas, ¿no? Y podemos caer en la tentación de decir, tú eres relevante o más o menos relevante, y María José algo mencionaba hace un momento, tú eres más o menos relevante según la cantidad de personas a las que representas, y no según el valor que tiene la ideología que tú pones sobre la mesa, ¿no? Y que tiene que ver con la diversidad, y que tiene que ver con plantear una serie de enfoques que tengan la capacidad de hablar por las minorías inclusive, de hablar por los grupos más vulnerables, y que quizás son los grupos que no se van a poner a organizarse y decir, sí, nosotros en conjunto salimos a la calle y exigimos nuestros derechos, y sin embargo es importante que existan estas organizaciones. Entonces las organizaciones adquieren validez en tanto tienen ideologías claras, en tanto son capaces de hablar con ciertos grupos y por ciertos grupos también, independientemente de la gran cantidad o pequeña cantidad de personas a quienes representen, ¿no? Y creo que en esos términos es importante reconocer los espacios de participación de la sociedad civil y reconocer la diversidad en la organización. ¿Cómo se fortalece eso? Porque yo pienso en el móvil, por ejemplo. El móvil, tal como tú dices, Rolando Jiménez, presidente del móvil, viene hace años trabajando por el derecho de las minorías sexuales, y en ese sentido está súper validado, independientemente de que en Chile no existe ningún tipo de ayuda para asociaciones como la de él. Por otra parte, el Colegio de Profesores también, pero en Chile había una tal sistematización, una tal voluntad de debilitar a todas las sociedades civiles, que en realidad el mejor negocio, por así decirlo, de algunos fácticos, llamémoslo así, ha sido debilitar a la CUT, a la CAT, al Colegio de Profesores, para que adentro mismo de estas asociaciones aparezcan disidencias y no tengan ni financiamiento ni ninguna capacidad de realmente poder desplegarse a nivel nacional. Entonces, ¿cómo se fortalece eso? Yo creo que hay distintas cosas. O sea, por un lado está a quién representa, como dices tú, y entonces entendemos a quién representa en un sentido de cuántas personas representa o qué grupos representa, o estamos refiriéndonos a qué intereses representa y si hay, como tú hablabas, de coopción.
de cooptación, perdón, hay intereses económicos, no necesariamente, o sea, de distintos tipos, instrumentalizados, o sea, están siendo una... Y por otra parte, ¿qué tipo de organizaciones de las que estamos hablando? Porque creo que hay muchos temas dentro de tu pregunta. ¿Entiendes? O sea, por ejemplo, hay organizaciones que efectivamente representan grupos de personas, como las organizaciones de pacientes, las organizaciones de movimientos sexuales, organizaciones. Hay otros que representan, por ejemplo, Proacceso, y ustedes también, ciudadanos, no representamos un grupo. Lo que tenemos sino como ideología, sino valores. O ideas, claro. Exactamente, ideas. Nosotros somos misiones, 3 personas, sí. más un directorio. Pero lo que representamos, lo que tratamos de hacer valer son justamente estos valores por los cuales nosotros nos movilizamos y que forman parte de la misión de la fundación. Y entonces ahí yo creo que hay que preguntarse también cuáles son los mecanismos. Yo creo que no hay... En definitiva, no hay solución absoluta, nunca hay un remedio absoluto que uno diga con esto, en realidad nadie va a ser cooptado, nadie va a ser... Pero la única solución es transparentar. Si uno logra transparentar y como fundaciones también diversificar, ojalá, las fuentes de financiamiento y sobre todo transparentar. ¿Y ustedes sienten que ha habido estos últimos años, independiente del gobierno de turno, pero dado los hechos sociales que han ocurrido en Chile, ha cambiado... el tratamiento hacia las organizaciones civiles que realmente se las están incorporando? ¿Ustedes sienten que había un cambio en ese sentido o falta mucho todavía por recorrer? Yo creo que hay mucho todavía por hacer, pero también creo que hay espacios en los que se está intentando, que es un poco lo que tú decías, Pablo, al principio, que es una cosa bastante embrionaria, entonces todos intentamos relacionarnos, todos intentamos hacer las cosas de otra manera y no necesariamente son muy fructíferas las iniciativas, pero yo creo que si hay una intención, al menos, por ejemplo, hay una instancia que se llama OGP, la Open Government Partnership, a la que pertenece el gobierno de Chile. 68 países pertenecen a esta instancia, que es una instancia muy poco, su estructura es bastante deficiente, podría ser bastante más potente pero en definitiva hay una instancia gubernamental, intergubernamental, donde se discute sobre participación ciudadana, sobre transparencia, sobre rendición de cuentas, porque detrás de todo esto está la rendición de cuentas de los gobiernos. Lo que esperan organizaciones como la nuestra es justamente que haya otra manera de gobernar, ya no del... Cuando ustedes hablan de rendición de cuentas en Chile, hablan de los PMG, que son los programas de mejoramiento de la gestión del Estado. Hablamos de las cuentas públicas, las que están... De la ejecución del presupuesto. No, las cuentas públicas es al final, en el momento en que el organismo el órgano del Estado lo determine, rinde cuentas de su año, de su gestión, y esa rendición de cuentas es sometida a consulta ciudadana, y entonces hay, por ejemplo, organismos como la Superintendencia de Salud, tiene un sistema bastante notable, encuentro yo, de rendición de cuentas. Entonces ellos dicen, nosotros hemos hecho esto, nos habíamos comprometido a esto. Después nosotros participamos en la última rendición de cuentas y obtuvimos respuesta. Ahora, volvemos a la discusión anterior. Bueno, ¿y para qué? Después, ¿qué tan vinculante es todo lo que se dijo, lo que no se dijo, hasta dónde hay una verdadera obligatoriedad para el Ejecutivo y para la Administración del Estado de seguir un modelo de rendición de cuentas, ¿me entiendes? Un estándar elevado. ¿Qué les parece en ese sentido la discusión que se dio sobre la alta dirección pública, que fue todo un mecanismo que se creó en Chile para elegir puestos, no sé, por ejemplo, los fiscales de los ministerios o los puestos de alto rango, que no sean ministro ni subsecretario, es decir, de exclusiva confianza? Y lo que hemos visto a lo largo de ya varios gobiernos es que en general los cargos de alta dirección pública igual terminan saliendo después de un gobierno y se vuelve a hacer un nuevo concurso con una nueva terna. Por ejemplo, en salud pasó eso, típicamente que los hospitales están por sector oriente o en fin, y se han ido los directores de muchos hospitales y tienen que volver a postular a cargo de alta dirección pública. Entonces pareciera ser que yo veo evidentemente que hay un esfuerzo en la institucionalidad pública por tratar de encauzar al sector público en ciertos estándares de transparencia, pero pareciera ser que todavía no hemos logrado crear como un cuerpo de funcionarios públicos que tenga trabajos dignos, porque las plantas son muy pequeñas, la
mayoría trabaja honorario, en fin, y que estos cargos de alta dirección pública realmente funcionen como tal y no estén sujetos a los vaivenes, porque ese también es otro tema. Al final, uno, cuando hace la evaluación del sector público, no solo del ministro o de subsecretario, sino que es todo el cuerpo del Ejecutivo que está a lo largo de todo Chile, y ahí vemos que tenemos serias fallas y que todavía no se ve por dónde se va a mejorar. Sí, es bastante poco presentable que se cambie, haya un recambio total o no sé si total, pero de una envergadura como la que hay acá, con cada cambio de gobierno, porque entonces tú dices, bueno, y la continuidad en la función pública y la continuidad en la prestación de un servicio público, yo creo que queda mucho por hacer, a pesar de que la idea de la alta dirección pública es una idea... ¿Qué les parece esa discusión sobre que mucho se ha discutido en Chile de que, claro, por una parte uno habla de te hablan de que el Estado es ineficiente y que por tanto hay que modernizar el Estado, etcétera, etcétera. Pero la modernización del Estado pasa evidentemente por mejorar sus profesionales y eso pasa por también garantizar mejoras contractuales a los profesionales. Si tú tienes al menos 30% de tu gente que está contratada a honorario y que se va rotando según las confianzas, no hay cómo lograr realmente una implementación del presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que han observado ustedes a nivel internacional y cómo guiar esa discusión que muchas veces se pone muy ideológica en Chile, cuando en realidad en una empresa sería quizás mucho menos ideológica, en el sentido que si uno quiere mejorar la productividad total de los factores y la productividad del trabajador, bueno, tienes que ver en qué condiciones está trabajando, es como una evidencia. Hace poco, el tema es que no voy a poder no voy a saber quién dijo la frase, pero un personaje... No importa, nos excusamos. Bien. Un personaje muy importante de la vida actual mencionaba que pensar que el mundo iba a cambiar, ¿no?, era muy difícil en tanto las mejores mentes estuvieran siempre al servicio de los mismos. Y de esos mismos, que son quienes tienen el poder y la capacidad económica de pagar por esas mentes, ¿no? Y es lo que vemos en Chile y lo que vemos en una buena parte del mundo, en el que, pues sí, la gente con más capacidad para tener la visión más completa, la visión más sensible, la visión más etcétera, 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 pues al final, o la gente más preparada, más educada, pues en términos de mercado y con una visión muy de, pues, tanto sabes, tanto eres capaz, pues, por lo tanto, tanto vales, pues sí, acaba trabajando en la mayoría de los casos para la iniciativa privada. Y eso evidentemente pues pone pues existe un desbalance, ¿no? Y evidentemente pues tienes un servicio público que en muchos casos está obsoleto en términos de sus capacidades y ni qué decir en términos a veces de sus propias herramientas para trabajar, y eso evidentemente pues te lleva a pensar que las condiciones en las que trabajan muchos actores dentro del mismo servicio público pues no son las idóneas, ¿no? No solamente por las personas que pueden ser muy idealistas y tener mucha capacidad, sino las condiciones, y eso evidentemente nos pone en una situación complicada, ¿no? Porque evidentemente nosotros somos organizaciones que buscamos que el Estado funcione al máximo de sus capacidades. Y vamos a estar ahí peleando y vamos a estar continuamente buscando que se rindan mejores cuentas y que vamos a estar al pendiente de los detalles y que vamos a exigir el mejor escenario del servicio público. Sin embargo, también pues, reconocer que bajo ciertos estándares actuales, pues también los gobiernos trabajan en condiciones muy limitadas, ¿no? Y que ahí es donde se hace aún más importante la capacidad del Estado para abrir lo que está haciendo, para abrir sus retos, para abrir sus problemáticas y decirle a la ciudadanía, no podemos solos. Y es parte de este paradigma que mencionaba María José hace un momento, ¿no? La Alianza para el Gobierno Abierto busca justamente abrir esta idea del gobierno como un proveedor de servicios, hacer el gobierno como un facilitador de procesos y el gobierno que tenga la capacidad de decir, oye, pues existe este reto social, este reto económico, este reto en términos de salud, y bueno, pues sí, el Estado puede poner esto, pero también necesitamos el apoyo y la colaboración de la ciudadanía en la construcción de esos... Ahí te quiero hacer una contrapregunta, que es bien ideológica, y la asumo y me asumo. Parte de la discusión que se está dando en Chile es justamente esa, es decir, que en Chile se implementó un modelo de Estado facilitador, no un modelo de Estado garante, sino lo que en Chile llamamos, Chile no tiene un Estado garante de derechos fundamentales, sino un Estado subsidiario. Entonces,
yo no creo en eso, porque lo vemos en Chile, digamos. O sea, de hecho, cuando hablamos de desaceleración económica, ya que soy economista, entro por ahí porque me es más fácil. El Estado de Chile tiene muy pocas herramientas para revertir la desaceleración económica, porque justamente se ha limitado para ser un facilitador. En salud, cuando hablamos del gasto de salud, el gasto de salud se ha duplicado a lo largo de todos estos años, es exponencial, pero lo que pasa es que en vez de invertir en hospitales públicos, se licita para que clínicas privadas atiendan a pacientes públicos. Y la diferencia es que la DIPRES, la Dirección de Presupuesto, tiene presupuestado que una noche cama en un hospital público cuesta 80.000 pesos, eso es lo que pagamos todos los chilenos a través de nuestro impuesto por esa noche cama. En cambio, cuando ese paciente público va a la clínica Las Condes, hay que pagar más de 600.000 pesos. Entonces, ahí también hay una concepción muy ideológica de qué es lo que es el Estado. Y yo entiendo, obviamente, que en el diálogo con la ciudadanía, ahí entiendo que se tienen que generar facilitaciones, pero también el tema es qué es lo que uno espera como ciudadano del Estado y cuáles son los derechos que debe garantizar ese Estado. Sí, yo estoy de acuerdo con tu mirada, en el sentido de que el Estado, pero yo pienso que el Estado, hay dos cosas que también influyen en esto. Por ejemplo, las condiciones. O sea, no solamente un tema de... Yo creo que es reducir la discusión, pensar que solamente se trata de un tema de sueldo. Hay otros beneficios que pueden conseguir siendo funcionario. En el Estado no hay sindicalización, por ejemplo, que es contrario a los convenios de la OIT. Que los funcionarios públicos no tengan sindicalización. En el Estado, los nombramientos, por ejemplo, de muchas de las autoridades, lo vimos hoy día hace poco con el Tribunal Constitucional, nosotros lo peleamos con el Consejo para la Transparencia, que tiene que ver también con el prestigio. Los nombramientos en muchos casos se hacen a dedo con un rol del Senado sumamente debilitado. Hay muchos casos de nombramientos que la Constitución dispone. Recordémoslo del caso del Tribunal Constitucional. Por eso quería Tribunal Constitucional. Explicarle a los que nos escuchan, por si no estuvieron atentísimos esta semana, que se acaban de nombrar 2 nuevos miembros del Tribunal Constitucional, que es parte de un acuerdo político, una persona del bloque de la nueva mayoría y otro que era un ex diputado, que aparece, no sabemos bajo qué profundidad todavía, pero aparece visiblemente vinculado al caso Penta. La pregunta es cómo eso puede estar pasando. Es que exactamente. Entonces, cuando tú dices, yo me refería a la confianza al principio, tiene que ver con esas cosas, tiene que ver con la confianza, con el prestigio, con el hecho de decir, ¿sabes qué? Me están gobernando gente capaz y gente idónea. Pero si en un nombramiento de cargos tan importantes no hay requisitos de idoneidad, si el rol del Senado es simplemente un visto bueno o no, como pasa con los ministros de la Corte Suprema, no sé, ¿por qué no hay una mirada? Y ahí nuevamente podríamos entrar podríamos incluir la participación ciudadana, por ejemplo. Podría el Senado tener una audiencia pública real donde fuera un verdadero interlocutor de las preocupaciones de la ciudadanía. Sabemos que no, o sea, tampoco creo que haya que esperar que la ciudadanía se transforme de un día para otro en un actor político sumamente relevante y que en realidad todos van a estar interesados por lo que pasa en la política nacional y todos van a participar. Estos son temas que yo creo que van a seguir siendo temas bastante... hay países mucho más politizados que otros. En Europa hay países donde... Claro, en Francia todo el mundo se había leído la Constitución. Cuando se discutió una Constitución, acá nosotros quizás no estamos tan politizados, pero creo que hay maneras sí de incorporar la participación ciudadana, hay maneras de hacer que el Senado juegue un rol distinto, debería estar siempre contemplado que tengan ciertas características técnicas y características que hagan del candidato un candidato idóneo, que más allá de si hay o no, porque en general hay cuotas políticos, como tú dices, uno sale de un lado y el otro sale del otro, y entonces hay que reemplazarlos de la misma tendencia. Eso yo lo puedo llegar a entender. Que uno diga que tiene que haber un equilibrio político dentro de las instituciones para que las instituciones... Eso se podría llegar a entender. Pero no que no hayan requisitos de idoneidad. Y cuando hablamos de esta cosa completamente desprestigiada que se llama política, pareciera ser que no le hace suficientemente sentido a la gente que es necesario al menos votar, al menos hacerse cargo del poder político. Porque finalmente...
es un poco una tragedia. Es decir, uno que está metido en política y que a mí me pasa que yo llevo poco tiempo, uno se da cuenta que desde tus amigos te dicen cómo se te ocurre hacer esta actividad también, o sea, es casi contracultural hoy día meterse en política y sin embargo todas las decisiones se siguen tomando en esa esfera. ¿Qué se hace para explicarle a la gente, convencerle a la gente de que en el fondo nadie te va a regalar ningún espacio, sino que uno tiene que empoderarse, y empoderarse significa también asumir el desafío de ir a cambiar la política? Estemos o no de acuerdo en qué queremos para el futuro de Chile, pero en el fondo ahí también pasa por no solamente un recambio generacional de edad, sino ir a buscar a la gente a que participe. ¿Qué se hace? ¿Cómo se puede convencer a la gente? O cómo, porque yo siento que de alguna medida a alguien le conviene este negocio. Finalmente, esto de que el poder quede entre poquito es bastante conveniente para pocos, obviamente, y sin embargo la ciudadanía no se conecta con eso. Claro, eso es igual una pregunta enorme y maravillosa, ¿no? Yo creo que es importante verla desde dos ámbitos. Uno tiene que ver con el ámbito institucional, ¿no?, que es el ámbito de que existan las instituciones adecuadas que, una vez más, faciliten la participación y que esa participación al final sea relevante. Si veo que me abren un espacio de participación y que yo entro y participo y eso que yo hice en realidad tuvo un impacto en la manera en la que se hacían las cosas, eso me motiva. Entonces, institucionalmente es importante tener estos mecanismos. Por otra parte, vienen los aspectos culturales, ¿no?, que tienen que ver con aprender a ejercer tu ciudadanía de manera activa y constante, ¿no? Y eso creo que es uno de los elementos que carecemos mucho, ¿no?, en muchos países. O sea que la formación cívica, la formación del ejercicio ciudadano es muy débil, ¿no? Y yo siempre utilizo una historia que voy a ser muy breve, ¿no? Pero en las tribus, pues tú hacías este rito de iniciación en el que de pronto pues te mandaban ahí a que cazaras algo y regresaras y reconocieras el valor que tú tenías dentro de una sociedad. Ahora, ese rol nadie lo tiene en realidad, ese espacio de formación, en realidad nadie lo asume, y es un espacio que no lo asume la escuela, porque en la escuela te enseñan gramática, te enseñan gramática y te enseñan español y te enseñan geografía, ¿no? Pero nadie te enseña a ser ciudadano, a cuál es tu rol, ¿no?, y cuál es tu responsabilidad, ya sea que decidas participar o no participar. Exacto. Y que reconozcas que si actúas o si no actúas, es una decisión. Y esa decisión impacta realmente en la manera en la que suceden las cosas. Exacto. Y eso evidentemente requiere una formación constante y requiere una preparación. O sea, de pronto te dicen, no, pues tú ya eres ciudadano porque votas, ¿no? Y tienes derecho a ejercer el voto. Y dices, puta, pero ¿eso en realidad qué? O sea, eso no me involucra más allá. Yo puedo o no puedo. Y lo que ha sucedido es que la gente ya le empieza a perder el sentido a votar, porque estoy tan poco involucrado y he estado tan poco preparado para ejercer... Se desconecta el ciudadano. Para ejercer mi capacidad cívica y mi ciudadanía, que entonces se me hace poco relevante votar, porque no estoy involucrado en todo el resto, ¿no? Entonces es importante reconocer culturalmente lo que necesitamos formar para que ese acto se potencie y se enriquezca, etcétera. Pablo y María José, nos quedan 2 minutos. Les quiero dar a cada uno un minuto libre para que digan lo que quieran decir sobre este tema o sobre otro, o lo que sea. El minuto feliz lo llamo, pero ya parece que voy a cambiar el nombre. Empezamos con María José. Yo lo único que, en un minuto, creo que me gustaría mucho que todo lo que está pasando sirviera para algo. Es decir, creo que otro aspecto de la respuesta a lo que tú estabas preguntando de cómo hacer para que nos hagamos cargo, porque yo me incluyo dentro de los que quizás, es que este tipo de escándalos, al nivel que hemos estado, o sea, se destapan olla, empiezan entonces los fuegos cruzados y las teorías del empate y todo. Bueno, que sirva de algo. Y yo creo que si de algo puede servir es que se transforme, que retomemos la confianza en la política, que digamos, mira, esto por lo visto es asqueroso, pero también por lo visto lo van a cambiar y lo vamos a cambiar, porque empieza a haber una conciencia de que esto no puede continuar y que las reglas van a cambiar. Pero para eso... bueno, esperemos que para eso está la sociedad civil, para tratar de que esas nuevas reglas sean eficaces, ¿me entiendes? Y se logre de verdad algo distinto. Yo creo que con eso se puede volver a generar confianza y se puede podemos volver a hacernos cargo del país que queremos.
Muchas gracias, María José. Pablo, el minuto final. Muy bien. No, rapidísimo, igual mucho en esa misma línea. O sea, creo que todo eso que pasa allá afuera y que nos duele, en realidad no está allá afuera, está aquí adentro y nosotros también somos responsables, ¿no? Y somos responsables y es importante que asumamos esa responsabilidad, que nos duela, que nos afecte y que entendamos el valor que tiene tomar una acción al respecto, ¿no? O sea, nosotros como organizaciones de la sociedad civil, pues tenemos las puertas abiertas, ¿no? También hace un par de años conformamos un conjunto de organizaciones que se llama Populusaurio, en un afán de decir, hay muchas causas allá afuera. También tratemos de acercarnos como causas y ponerlas ahí, al servicio, número uno, de la gente, y ponerlas enfrente de la voz de lo público, y que la gente se pueda involucrar y que tenga también estos espacios donde la voz se haga cada vez más fuerte. Entonces, asumamos esa responsabilidad, reconozcamos que actuar tiene sentido y no actuar también afecta, y bueno, pues convirtamos esos dolores en acciones, ¿no? Eso es lo mejor que podemos hacer ahora, y la sociedad civil pues abre una serie de opciones para eso. Muchísimas gracias, María José Poblete de Fundación Pro Acceso y Pablo Collada de Fundación Ciudadanos Inteligentes. Esta es su casa, pueden venir cuando quieran. Gracias a todos. Gracias. Nos despedimos por hoy y nos vemos el próximo martes en Cambio de Switch. Un abrazo a todas, a todos y los progresistas. Muchas gracias. Fundación Progresa presentó en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami.